Muy buenas noches, amigas y amigos, y bienvenidos un lunes más a Zona Deporte. Aquí estamos siempre, los lunes a las 9, como los relojes suizos, y aunque parezca mentira, para contar alegrías, porque este es el segundo programa de la temporada y venimos por segundo lunes consecutivo con la sonrisa en la cara. La semana pasada era por esa doble alegría de María Pérez y de refilón nos enteramos también del empate a domicilio que dábamos por bueno del Granada Club de Fútbol en Burgos, y esta semana es que venimos para contar que el Granada ha ganado por fin un partido en esta segunda división. Se ha hecho de rogar, se ha hecho de rogar bastante, pero por fin llega esa victoria, lo hace en Huesca, ese 0-1 del Granada, en el que un poco se confirmó lo que veníamos teniendo claro desde hace varias semanas. Este Granada gol no tiene, o tiene muy poco. Entonces lo que no puede permitirse el Granada es que le metan 2 goles, porque para que te metan 2 goles y ganar los partidos tienes que meter 3, y eso es muy difícil. Ayer el Granada, con una línea defensiva muy sólida y que posiblemente se reafirmara ayer como la titularísima para Pacheta, y un Lucas Zidane que cuando lo hace mal se le dan los palos y cuando lo hace bien hay que decirlo, y que ayer evitó el empate del Huesca, incluso a lo mejor hasta la victoria del Huesca, porque tuvo varias paradas de bastante mérito. Pues con eso, defendiendo bien, como digo, es como el Granada puede conseguir victoria. Y ayer llegó la primera en esta Liga Hypermotion, sufriendo mucho, como no puede ser de otra manera, un campo como el Alcoraz, muchísima lluvia, pero el gol de Pedro Alemán, que es otro que está siendo imprescindible en el esquema de Pacheta en este arranque liguero, pues le da al Granada esos 3 primeros puntos que alivian un poco al granadinismo, porque es que ni siquiera con esos 3 puntos sale el Granada de la última posición de la tabla de la Liga Hypermotion. Ahora mismo en juego un Leganés-Castellón, en el que si el Castellón puntúa va a dejar al Granada como único equipo todavía con solo 5 puntos. Pero bueno, la semana que viene, o este sábado ya mejor dicho, viene el Sanse, el filial de la Real Sociedad, y si el Granada gana, pues posiblemente ya no solo es que salga del descenso, sino que podamos estar hablando hasta de que está en media tabla, y esta plantilla lo agradecerá y se empezará a ver un poquito la luz al final del túnel. Todos tenemos claro que el objetivo son esos 50 puntos, pero bueno, ya estamos a 45, que los veíamos, ya vamos por 5, y los veíamos lejos hace nada. Pues bueno, sumando poquito a poco, el Granada empieza a encontrar, como digo, la victoria y mejorando también las sensaciones. Tenemos un programa completísimo hoy por delante, porque vamos a tener 2 invitados de auténtico lujo, aparte de nuestros tertulianos, que los tengo ya por aquí, pero ese es el lujo barato, el lujo del que estamos ya acostumbrados, porque además son 2 buenos amigos que vienen por aquí mucho. Pero después va a venir Jorge Molina, un ídolo total para el granadinismo, y ahora diría también para el arenismo, para el Arenas de Armilla, porque lo tiene líder con 4 victorias en 4 jornadas, en su primera experiencia como primer entrenador. Y va a venir también Fermín Criado, el presidente de la Arena, y nos van a contar pues más detalles de ese proyecto que tan buenísima pinta tiene de la Arenas de Armilla esta temporada en tercera red. Vamos a hablar con el compañero Mario Torres de lo que ha sido un poco el desayuno informativo de esta mañana del Covirán, en el que han explicado un poco pues todo lo que va a ser en la nueva temporada, algunas sorpresas, detalles del presupuesto y demás, que luego entraremos, y el debut de este fin de semana, el debut del domingo a las 12 contra el Juventud de Badalona de Ricky Rubio. Cuidado, que el Covirán siempre, de hecho el único equipo al que siempre le ha ganado en estos 3 años en ACB en el Palacio de Deportes es a Juventud de Badalona, y creo que viene el mejor Juventud de estas 4 temporadas ya. Quizá también el mejor Covirán, pero bueno, luego entramos a analizar todo eso. Nos iremos también, para acabar, ya veis que hoy el menú es denso, a Maracena para hablar con Javi Vilaseca, el entrenador de la Unión Deportiva Maracena, que se han traído un empate a 1 de su visita al Sporting de Ceuta, y si consiguen hacerlo bueno aquí en la Ciudad Deportiva de Maracena este sábado, pues se van a clasificar para la Copa del Rey. Están ahora en la fase preliminar, y van a recibir a un Primera División, que imagínense ustedes lo que sería tener un Primera División en Maracena, la que se puede liar. Bueno, ya veríamos si eso era en Maracena o no, que creo que en Maracena no nos salen las cuentas. En fin, que tenemos mucho de lo que hablar, pero vamos a centrarnos ya en el Granada Club de Fútbol, en esa victoria contra el Huesca, y tengo el gusto de saludar a los que son, espero que tengan el gusto ellos también, los 2 primeros invitados de la temporada. Voy a empezar aquí por mi derecha más cercana, Ángel Mejivas, compañero del Ideal. Muy buenas noches de victoria.
Buenas noches, buenísimas noches, santas noches, porque parece que ha habido que sacar a toda una patrona de una ciudad Correcto. para conseguir la primera victoria en segunda división. Pero hombre, Hugo, encantado de estar aquí y sobre todo para hablar de algo positivo, y es que el Granada parece que empieza un poco a encauzar el rumbo. Ha costado este inicio de temporada, pero empezamos a ver un equipo mucho más serio. Todavía falta mucho margen de mejora, queda mucho que hacer y todavía, por supuesto, ni siquiera la permanencia está garantizada, o sea que hay que remar mucho más, pero oye, ya por lo menos se le ve otro aire al equipo de Pacheta, un equipo por lo menos serio, más reconocible, ya no como pues un equipo del propio entrenador burgalés, sino como un conjunto del fútbol profesional, que es que en este arranque de liga costaba hasta pensar que los futbolistas del Granada no eran juveniles con un poco de bigotillo y un poco de barba prepúber, o sea que en fin, esperemos que siga así el conjunto de Pacheta y veremos a ver contra el Sanse si se puede conseguir ya la primera victoria en casa en Los Cármenes. Esperemos que sí. Con un poco de bigotillo y barba prepúber viene el compañero Juan Pérez de Granada Digital. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Hugo? Pues con noches así mucho mejor, ¿no? Es lo que estamos hablando, alegría, victoria. Siempre es bueno hablar de estas cosas y más aquí en PTV, que como bien hemos estado hablando antes, repetimos otra temporada más y esperamos que sean muchas más. Y que sean muchas más y por lo menos en el fútbol profesional. Ya no vamos a pedir en primera, vamos a pedir por lo menos en el fútbol profesional y con el Granada compitiendo por estar ahí. Por cierto, que lo decía Mengíbar, quiero no equivocarme en el dato, que no lo traigo apuntado, pero antes de la ofrenda floral a la Virgen de la Angustia, es decir, el día 15 de septiembre, el día de la Virgen de la Angustia, un punto de 15 posibles para el Granada y después 4 de 6. Los datos están ahí y cada uno que haga con ellos lo que quiera, ¿eh? Y espero que os hayáis comido la torta tanto hoy como este fin de semana, ¿no? Ahora en la publicidad os voy a bajar, que tenemos arriba torta, ¿qué soy? De chocolate, cabello, crema. Yo sé que la clásica es de cabello, pero a mí la de chocolate es la que más me gusta, ¿eh? No sé vosotros. Yo chocolate y sin gluten, si puede ser. También abro esa veda para la gente como también. Como nos pongamos a hablar de torta. No, nos quedan unas pocas todavía que digerir. Que digerir. Seguramente nos quedarán unas pocas que digerir todavía. Bueno, ayer la torta, en el buen sentido de la palabra, se la dimos al Huesca, por fin ya tocaba que no nos la dieran a nosotros. Y esa primera victoria del Granada, que a bote pronto os pido un titular, ¿qué sensaciones os dejó el Granada ayer? Quizá poco brillo, ¿no? Pero bueno, es que tampoco en segunda división, en un campo como el Alcoraz, puedes pedirle mucho brillo y más al Granada como viene, ¿no? Yo creo que ayer había que ganar como fuera. Es lo que le faltaba un poco a este equipo, que ese sería el titular, un poco de oficio para la categoría, porque puedes tener mucha calidad, pero es que al final en segunda división se ganan partidos así, encerrándote un poquito atrás, no concediendo espacios ni errores, y la que tengas aprovecharla arriba, que es un poco lo que nos decía también Rubén Alcaraz, bueno, desde que ha sido presentado como nuevo futbolista del Granada, que es, por cierto, el futbolista que ha sido llegar un poco y besar el santo, ¿no? Ha sido llegar, se ha afianzado en la titularidad prácticamente al segundo o tercer partido, no recuerdo ya, y ha elevado bastante el nivel del centro del campo del equipo, que era lo que le faltaba también al cuadro de Pacheta. Echábamos de menos a algunos pues un poquito más de consistencia ahí en la medular, y desde luego ese tribote que ya se vio en Burgos pues ha ayudado un poco a sostener al equipo, tanto atrás como adelante, porque no sé cómo lo veis, pero parece que incluso que hasta las poquitas ocasiones de ataque que tiene el Granada en los partidos, pues se ve un poquito más, bueno, salen más fluidas por tener más gente en la sala de máquinas, gente un poco que comande la nave y que lidere eso, ¿no? Totalmente, se ve un Granada con más empaque, ¿no? Al final es lo que está diciendo Ángel, con más oficio también, que era algo que Pacheta ya advertía en su llegada a inicio de temporada. Tiene un equipo joven, tiene que asentarse en una categoría que estamos hablando de fútbol profesional, jugadores que están empezando ahora, como quien dice, en esta categoría, les falta rodaje, les falta también tener un poco más de ese protagonismo, lo están empezando a tener con este Granada y al final le tenemos que mirar también la cara positiva, como tú decías, 4 de 6 puntos, el Granada que con una victoria más pues ya podría encauzar un poco más todavía ese camino y que ya están empezando a salir nombres propios, Rubén Alcaraz, Pedro Alemany, Alex Sola también, parece que desde que ha llegado está siendo un jugador con mucho protagonismo y que también está dando un paso adelante. Y al final lo que le hace falta al Granada, un equipo que sea también un poquito más coral, con un poquito más de empaque, que se salvaguarde la espalda y que a las poquitas que tenga, pues que la aproveche. Y sobre todo lo que decías tú, Juan, de que al final en esta categoría las rachas pues son diferenciales, ¿no? Aunque tú no tengas el mejor equipo o tengas debilidades atrás o donde sea, si tú eres capaz de sacar puntos y de encadenar varios partidos sin perder,
Pues parece que no, pero va subiendo en la clasificación y lo comentaba bien Hugo en la introducción, ¿no? Si el Granada incluso consigue ganarle a la Real Sociedad B el próximo sábado aquí en Los Cármenes, es que pueda hasta salir del descenso y que cambie el panorama, al menos en lo moral, ¿no? De forma radical. Yo creo que es imprescindible que cambie esa sensación. Además, hablábamos mucho casi desde que veíamos la planificación en verano. Cuidado esta plantilla, que es muy joven, y como vengan mal dadas, a ver cómo van a saber llevarlo. Y efectivamente han venido mal dadas muy pronto, de hecho desde el principio, y bueno, y se ha visto que hay jugadores que posiblemente estaban acarreando una presión a la que no estaban acostumbrados. Y además, esto sumado a la crispación que todos conocemos, que se ha vivido en Los Cármenes, que da la sensación de que estamos viendo un mejor Granada lejos de Los Cármenes que aquí, ¿eh? La prueba de fuego viene ahora, como quien dice, ya lo dijo Pacheta tras el partido. Ahora quiero ganar, pero quiero ganar en casa y con mi gente. Tiene el partido este sábado contra la Real Sociedad B, un equipo que también está en esa zona de la parte baja de la tabla y que, como bien estamos hablando, moralmente, en caso de que venza, además de ya encadenar la segunda victoria consecutiva, pues que le daría una victoria a una afición que también necesita un poquito de apoyo y respaldo por parte del equipo ahora mismo. A ver qué Granada nos encontramos en casa, ¿no? Porque al final cuando sales fuera quizá puedes permitirte más el lujo pues, de dar menos el cante, entre comillas, ¿no? De poder resguardarte un poquito más, poder protegerte, no tienes que ir a dominar ni a llevar un poco la batuta del partido, ¿no? La voz cantante. Pero claro, en casa al final pues tu propia gente también te pide pues que des un plus, ¿no? Y ese plus pasa, por supuesto, por el ataque. ¿Qué pasa? Que lo que estamos comentando, el Granada de momento pues tampoco tiene una fluidez ofensiva extrema, ¿no? Y parece que todo va como un poco a trompicones. Es verdad que ayer, por ejemplo, pues en cuanto Falle está un poco acertado, te hace un buen control orientado y una buena conducción, se generan espacios, pero claro, si esa misma jugada no es capaz de repetirla en Los Cármenes, pues al final al equipo parece que le falta un poco de como un desatascador para ciertos partidos. Cuando el rival se te encierra atrás, al equipo le cuesta más, aunque acumule hombres arriba, no consigue encontrar ese hueco necesario para poder filtrar la pelota y al final pues ves que tu jugada acaba muriendo siempre en las piernas del contrario. Por lo menos parece que el equipo ha mejorado en defensa, que si la jugada muere en piernas del contrario, o se hace una falta, o se finaliza jugada rápido y se volea el balón a donde haya que mandarlo para evitar la contra. Pero claro, hay que seguir sumando y mejorando esas sensaciones, sobre todo de cara a gol. Totalmente, hay que sacar conclusiones, yo creo que también individuales de estos dos últimos partidos, como puede ser la suplencia de Loic y la presencia de Óscar, que también ha sentado un poco más de seguridad, ha dado también otro rasgo defensivo que a lo mejor le falta a este equipo, porque también Óscar tiene muy buena visión en esas salidas que al Granada siempre le ha costado, parece que está más acertado. Manu Lama también yo creo que ha dado un paso al frente en la recuperación de Baila. El año pasado empieza la temporada Lama y Óscar siendo el quinto y el sexto central de Guilla Bascal, ¿eh? Y hoy diría yo que son, mientras no se demuestre lo contrario, los centrales titulares del Granada. Sí, son las bases, el cimiento que tiene que tener este Granada parte de ahí. Y luego, lógicamente, lo que estamos hablando, Rubén Alcaraz también, como bien decía Ángel, ha llegado y ha besado el santo, porque el Granada también necesita un jugador así, ¿no? Que tenga esa experiencia, que también se la pueda dotar a sus compañeros y esa solvencia para el trabajo sucio, como quien dice, que lo pueda hacer y también que le dé otro plus al equipo. Muy llamativo también el caso de Manu Lama, ¿no? De extrañarnos el año pasado con su fichaje porque nadie conocía al futbolista más allá de que era hijo de, ¿no? Y de repente este año hasta capitán con el Granada, se ha elegido como un líder ahí atrás y es que encima ahora mismo está entre Óscar y él, pero digamos que es el central que más en forma está dentro de la defensa del Granada. Tampoco es complicado puesto que Loic, desde que tuvo el año pasado la lesión, ha bajado bastante el rendimiento, no parece haberse recuperado del todo este año, pero bueno, al final también Loic parece que depende mucho también del físico, ¿no? Si el físico le acompaña y empieza a coger confianza en torno a su figura, puede mejorar bastante. Yo es que creo que sería fundamental recuperar a Loic para la causa. El año pasado, acordaos que hablábamos de que nos parecía Loic uno de los mejores centrales de la categoría, el mayor acierto del verano de Mateo Toñossi, que por otro mundo andará. Por Portugal. Por Portugal. Y bueno, y es un jugador que ahora mismo, pues ya te digo, que lo han adelantado. Si era el primer central del Granada el año pasado, pues lo han adelantado el que era su quinto y sexto compañero de puesto para el primer entrenador que tuvo el Granada la temporada pasada, ¿no? O sea que habría que ver qué puede hacer también Pacheta para recuperar a Loic y intentar al final sacar lo mejor de todo. Pacheta le escuché yo decir, no sé si fue en qué partido, si el Mirandés o cuándo,
decir, si hay que colgarnos del larguero, nos vamos a colgar del larguero. Y ayer supo colgarse el larguero del Granada, en esos últimos minutos supo sufrir y al final cimentar la victoria desde la defensa. Es que no le queda otra, porque Granada no tiene un 9 de referencia, no va a tener un 9 goleador por ahora, a lo mejor en invierno se puede arreglar eso, pero ahora mismo Jorge Pascual no lo es y Buldini parece que menos. Entonces está claro que la defensa tiene que ser importante. Os quiero preguntar si creéis que ha encontrado ya el Granada esa línea defensiva de seguridad, con los dos centrales que decimos, con Lama y con Óscar, y con Pau Casadesús y Baila Diallo los laterales, que por cierto me han chivado que tienes tú, Mejía, una particular predilección por Baila Diallo. Te han chivado bien, te han chivado bien. Yo es que le veo un tinte muy como de Dembélé, es decir, como un futbolista que tiene condiciones, pero lo veo con así cara como de estar empanado en su mundo. ¿Tiene luego Granada rinde, un futuro Balón de Oro ahora mismo Puede en ser. su once titular? Yo abro campaña ya para Baila Balón de Oro. Baila Balón de Oro, Yo creo ¿no? un buen hashtag, ¿no? Además pega, baila balón. Baila balón. Baila balón. Baila Balón, sí, sí. Yo creo que suena bastante bien. Baila la es lo verdad. que le decían al que quedó segundo en el Balón de Oro el año pasado, ¿no? Pues ahora baila, pero de verdad. Ahora Baila Diallo, efectivamente. Baila Diallo. Sí, bueno, al final, yo creo que al final, en defensa sobre todo, la temporada es muy larga y va a hacer falta gente, porque a mí, por ejemplo, me encanta Baila Diallo, como estamos comentando, pero ya lo vimos ayer, que duró 60 minutitos y estaba ya acalambrado, no, lo siguiente, al final también viene de haber pasado una lesión muscular hace poquito, tiene todavía que coger ritmo y desde luego, si está bien, para mí es el lateral izquierdo titular, pero cuando no pueda estar, por el tema que sea, bueno, hay variantes, pero a mí no me disgustaría ver alguna vez a Loic Williams, por ejemplo, de carrilero zurdo, debido a su corpulencia, su velocidad, su zancada. Yo creo que lo llegamos a ver el año pasado ya en alguna ocasión. Claro, Sí. es una posición donde él ya ha actuado y bueno, viendo también que Hormigo le va cogiendo un poco el pulso a la categoría, pero sin destacar demasiado, pues a mí no me extrañaría ver a Loic más de una vez sustituyendo a Baila si es que no puede completar los 90 minutos desde el punto de vista físico, la verdad. Totalmente, es que al final el principal problema del Granada yo creo que radica ahí, en ese fondo de armario que tiene. Ya se vio, tuvo que poner Pacheta a Alex Sola de carrilero izquierdo literalmente en su debut con el Granada. Y la verdad que dejó mucho que desear, las cosas como son. Pero es verdad que estamos hablando de eso, de Hormigo todavía se está sentando, Perearo en los minutos que ha tenido también se ha visto un poco verde. Al final son jugadores que sí, que están bien para completar el equipo, pero el Granada al final, en caso de que tenga una ausencia notable, pues necesita jugadores también de esa envergadura. Estamos hablando del Granada, mantendrá esta línea, lo que decías tú, el rendimiento, las lesiones, hay muchos condicionantes, estábamos hablando antes también fuera de micro, cuando lleguen internacionalidades, Copa África, clasificaciones, mundiales, etc., ahí el Granada ¿qué va a hacer? Porque al final también hay muchos nombres que están ahí en la mesa que pueden salir en esas convocatorias y que el Granada pues a ver cómo la suple. Y que al final para competir en una liga profesional lo que hace falta sobre todo es calidad. Hace falta piernas, físico, tener un fondo de armario en condiciones, pero sobre todo hace falta calidad. Ya que estamos hablando que en ataque tampoco tenemos la mayor calidad del mundo, pues por lo menos que atrás la tengamos. Y para mí en especial, en el caso de Baila Diallo, o bueno, Pau Casadesús también está creciendo, y sobre todo los centrales, Lama y Óscar, y Loic cuando está bien, yo diría que puede ser una de las parcelas un poco mejor cubiertas del Granada. Quizá el centro del campo le pueda superar, puesto que a raíz de la llegada de Alcaraz, de Gatniche, pues se ha aumentado mucho el número de efectivos, pero la defensa hay que intentar cuidarla, por lo que comentábamos, si no metes un gol, por lo menos que no te metan a ti y puntuar todo lo que se pueda. Hablando de la Copa África y de posibles internacionalidades, un nombre que creo que hay que tocar, un melón que hay que abrir, es el de Martín Ongla, ¿no? Decíamos también a micro cerrado que son ya dos mercados seguidos en los que el Granada intenta deshacerse, incluso reconociéndolo Fran Escribá en su día siendo jugador Ongla del Granada. Se ha ido el que no queríamos que se fuera, refiriéndose a Uzuni, se ha quedado el que sí queríamos que se fuera, ¿no? Refiriéndose a Martín Ongla. Y da la sensación de que, fíjate, yo cuando vi que se quedaba dije, este jugador tiene que ser importante en el Granada, porque al Granada está claro que le puede faltar calidad en el centro del campo, lo que dices tú, Ángel, pero ahora mismo Ongla aporta muy poquito al Granada. De hecho, yo diría que quita más de lo que te da, ¿no? Porque nada más que ver cómo salta al campo ayer, no me acuerdo a quién sustituía ayer Ongla cuando... ¿A Sergio no era? A Sergio Ruiz. Sergio Ruiz, fue el cambio natural de Pacheta. El cambio natural, exacto. No lo ve un jugador que esté focalizado, que esté motivado con el reto del Granada. Es un tío que llegó al Granada en primera división hace un par de temporadas, que hoy está compitiendo, la realidad del Granada ahora, por no descender a primera ref,
y lo vemos súper descentrado, no sé qué pensáis vosotros. Y mira que tendría que ser todo lo contrario, tendría que tener la motivación máxima para jugar, puesto que tiene la Copa África a la vuelta de la esquina y querrá ir convocado como él cree que se puede merecer, ¿no? Yo siempre que sale el tema de Ongla intento recordar pues, aquella anécdota, aquella rajada mítica de Fran Escribá el año pasado, cuando cometió ese error imperdonable para el técnico en Cádiz, que decía que esto que lo haga con Camerún 7 veces si quiere, pero que aquí no lo vuelva a hacer. Para que un entrenador con el talante de Fran Escribá, que sí, te puede gustar menos en lo táctico o más, pero era un tío tranquilo y calmado, para que un entrenador como él salga a decir eso en rueda de prensa contra un jugador propio, cómo tendrá que estar la cosa por dentro, ¿no? Y yo creo que al final Martín Ongla pues, es directamente igual de bueno que insoportable acaba resultando finalmente para los entrenadores. Parece que es un jugador muy díscolo, que va un poco a su bola, y claro, pues un entrenador que al final en estas categorías necesitas a todo un grupo muy unido, muy cohesionado y que todos vayan a una, pues a mí me da la sensación, al menos desde fuera, que el camerunés pues, va un poco por libre y que tampoco puedes contar con él en todos los contextos, ¿no? Claro, al final condiciones tiene, si no, no estaría habiendo jugando en primera división con su selección, pero al final también hay que decir pues, que eso, que al final esto es como una relación tóxica, no sabes al final si te va a aportar algo positivo o más negativo que positivo. Ya se vio con Escribá, con la reacción que tú decías, y yo creo que Pacheta es un poco de esas cosas que tiene ahí un poco como en cuarentena, porque al final, lo estamos diciendo, tiene condiciones suficientes, pero al final cuando sale al campo se le ve que está descentrado, que el día de Burgos se le vio nada más entrar a los minutos una falta agresiva, perdón, no, partida de titular, una falta, tarjeta amarilla, lo sustituye para evitar una expulsión. Son cosas que para un futbolista del talante como Martín Ongla tendría que también mantener un poco de compostura en esas circunstancias. Y se ve que es un jugador que, como tú bien dices, un poco díscolo, que está descentrado y que ahora mismo en la tesitura del Granada necesita jugadores comprometidos y que vayan todos a una. Desde luego que más allá de empezar a encadenar victorias, quizá uno de los principales retos de Pacheta en el Granada sería exprimir al máximo el potencial de Ongla y volver a hacerlo un futbolista útil para el día a día. Así que es verdad que ahora mismo en un partido, pues bueno, como pasó el día del Deportivo, a pesar de la derrota, metió un golazo en un chispazo, ¿no? Que al final en un partido tan igualado te lo puede acabar decantándolo. Pero claro, en el día a día, si no das un rendimiento constante, es que no tienes sitio en el equipo, sobre todo cuando ya te han llenado tu parcela con Rubén Alcaraz, con Sergio Ruiz que empieza a recuperar sensaciones, con Galniche que es un perfil distinto y parece que es bastante del agrado del técnico, tiene que dar más de sí Ongla. Ayer hay un momento en torno al minuto 80 más o menos, que creo que refleja muy bien todo esto que comentamos. Está las pocas situaciones que tuvo de ataque el Granada ya en los últimos minutos, porque es verdad que el Granada se acabó encerrando, pero estaba el Granada en campo contrario y consigue salir a la contra el Huesca y tiene una situación Ongla en la que veíamos todos que debía hacer falta y no le ves la intensidad, no le ves las piernas, no le ves las ganas de ir, oye, que tengo que hacer falta, aunque sea tarjeta, aunque sea lo que sea, pero esas situaciones de juego, no sé si me explico, en las que un jugador, y más si era un pivote como Ongla, tiene que dar el callo y le pudo ayer haber costado, el Huesca no hizo su mejor partido desde luego, le pudo haber costado un susto al Granada si en esa contra que tengo en mente el Huesca a falta de 10 minutos consigue empatar el partido, ¿no? Son circunstancias que Pacheta tiene que verla seriamente y no permitirle a Ongla ni a ningún jugador porque le pueden dar más de un susto al Granada. Quiero que veamos, ahora que hablamos de Pacheta, cómo ayer prácticamente, bueno, no sé si se le llegaron a saltar las lágrimas a Pacheta, pero yo creo que no se las ha visto tan canutas como este año en Granada, desde tan pronto en ningún sitio. En Villarreal es verdad que duró poco también, pero bueno, un contexto totalmente diferente de competición europea y demás. Y bueno, y Pacheta pues que ayer se le veía también aliviado después de lo que ha sufrido su Granada para conseguir la primera victoria. Esto decía en rueda de prensa. Dice que haya mucha tensión acumulada en este vestuario. Quiero primero dar las gracias a toda esta gente que ha venido de Granada, que se han mojado y que se van a volver muy contentos para casa. Hemos celebrado con ellos la victoria porque no es fácil después de un montón de partidos, de tener 2 puntos, que la gente sigue viajando con su equipo y siguen animándonos y nos siguen dando cariño. No nos han dado en ningún momento, por mal que estamos, nos han vuelto la cara o nos han dicho nada. Así que desde aquí desearles un feliz regreso a casa. Van a ir muy contentos hoy. Y la victoria
Yo sigo diciendo que es muy difícil defender cuando llevas muy pocos puntos y cuando estás, pero que estamos entrenando bien y que el equipo tiene alma. El equipo tiene alma. Entonces, las victorias van a llegar y van a llegar. Ha costado mucho, de ahí la alegría. Ha sido una alegría, les decía yo, digo, victorias que son dentro de una liga, en pocas he tenido esta emoción, ¿no? De la gente abrazándose, de los que no juegan, de los que juegan. Creo que estamos en un camino muy chulo de compromiso y bueno, vamos en una línea ascendente que me gusta. Entonces, despacito. Entiendo que ahora con 2 partidos como local, Granada... Bueno, se le ve a Pacheta, lo dicho, aliviado y con unas sensaciones diferentes. Os pido rápidamente, que nos tenemos que ir a publicidad, si os convenció Pacheta ayer y si creéis que empieza a dar en el clavo. Bueno, en ese vídeo es Pacheta en estado puro, un dominador de lo emocional y desde luego sabe que si quiere levantar un poco esto también pasa por enganchar a la afición. A mí Pacheta me lleva convenciendo desde que llegó a finales de la temporada pasada y al final también hay que ver, pues hombre, que quizá le mandaron a la guerra con palos y piedras en vez de con un cañón como todos querríamos para pelear por el ascenso. Lo principal es que ha conseguido cortar un poco la urgencia y el equipo por lo menos empieza a sumar y sobre todo a dar una sensación de un equipo mucho más entero atrás. Ya lo dijo, no me acuerdo en qué rueda de prensa fue, pero se le estaba ya poniendo una implicación más moral de sí mismo por conseguir una victoria que, lógicamente, porque es su labor y su trabajo. Yo creo que lo tenía pendiente a nivel personal y que tenía esa piedra clavada, y ya la soltó ayer en el Alcoraz, en Huesca, y yo creo que es lo que estamos hablando, es Pacheta en estado puro, es Pacheta sentimental, con ese pelo alocado, con la lluvia, es Pacheta on fire, y yo siempre he bancado a Pacheta, y como bien decía Ángel, con lo que tiene ha peleado, ha luchado, y parece que veremos a ver si le acaban dando los resultados, pero de momento sí. Estamos en la Pachetaneta por ahora, como la han bautizado ya. Nos vamos un segundito a unos consejos publicitarios y seguimos hablando de Pacheta, del Granada, después del Covirán, de Jorge Molina, del Maracena. Venga, que tenemos un montón de cosas. Estamos de vuelta en esta noche especialmente futbolera. Yo no recuerdo, y esta ya es mi segunda temporada presentando Zona Deporte, un Zona Deporte tan futbolero como el de hoy. Y esto casi podía ser ese ya extinto Zona Rojiblanca que hacíamos, porque hoy hay mucho fútbol, pero porque la ocasión merece la pena. Y estamos de alegría además porque ha ganado el Granada. Y nos habíamos quedado con Juan Pérez y con Ángel Mengíbar hablando de Pacheta. Y les comentaba yo aquí a micro cerrado, y lo hacemos ahora en público, que mi sensación era que si el Granada perdía en Huesca, lo del próximo sábado contra el Sanse se iba a parecer muchísimo a una final para Pacheta. ¿Qué os parece a vosotros? Si lo veíais tan en la cuerda floja, también sabiendo, y todo hay que decirlo, que Pacheta tiene 2 años de contrato con el Granada y eso hay que pagarlo. Claro, las circunstancias al final también hay que valorarlas, ¿no? De hecho, perdóname, Juanpe, sí, yo creo que quizá Pacheta sigue siendo hoy entrenador del Granada precisamente por ese segundo año que le queda. Posiblemente. Al final también una de las condiciones por las que Pacheta vino no era por ese condicionante de un proyecto a largo plazo, que se sabía que iba a haber un inciso posiblemente que es el que está pasando ahora el Granada, y hay que ver ahora en un medio largo plazo cómo va a ser este Granada. Yo creo que sí, hombre, yo creo que a nivel de arranque, en la 8ª jornada, si el Granada llegaba sin ganar, es que posiblemente sería uno de los peores arranques ligueros en segunda división e incluso en la historia, como ya se sabe, del cuadro rojiblanco. Yo creo que condiciones había suficientes, y más sabiendo que está hundido en la tabla, que llegaría sin haber sumado estos 3 puntos con 2 míseros puntos que al final, como quien dice, así nadie puede mantener un equipo en el fútbol profesional, y más a mí también con el run de la afición, de que volvés a casa, no vences, y que no es nada fácil también tener que aguantar todo eso. Y lo decía el propio Pacheta en las ruedas de prensa anteriores, ¿no? Ningún proyecto se puede sostener si no es con victoria. Claro. Podemos confiar en una idea, en una persona, una figura, pero si la máquina no responde, pues al final la llevas al taller, ¿no?
Bueno, menos mal, o sea, al final nosotros intentamos ponernos en todos los escenarios, pero bueno, al final uno sobre todo suele hablar de lo que ha pasado y ese escenario ya lo quitamos. Es verdad que de cara al partido contra el Sanse, pues el ambiente va a estar mucho más relajado. A ver cómo responde un poco los Cármenes, porque a mí me da la sensación de lo que he visto por redes sociales, que la victoria de ayer fue balsámica y que mucha gente que estaba un poco alicaída, como que se ha vuelto a inyectar un chute de granadinismo en vena y yo creo que obviamente sabiendo cómo es la situación, qué jugadores hay en la plantilla y la situación un poco de travesía por el desierto que pasa el equipo, pues con todos esos ingredientes van a ir a los Cármenes sabiendo la situación. O sea, no somos un equipo que de momento que aspire a subir, que aspire a pelear por el playoff, ni siquiera una media tabla. Ahora mismo estamos que queremos afianzar la permanencia, que haya 4 peores, permanencia, y con todo eso pues hay que ir a los Cármenes e intentar sacar puntos y victorias. Yo tengo la sensación de que vamos a ver la mejor entrada de la temporada contra el Sanse. También por el horario, sábado 9 de la noche, venimos de algún domingo, no sé si algún lunes. El lunes en los Cármenes no hemos pillado todavía. Ha sido fuera, todo fuera ahora. Pero horarios no tan buenos y que se han juntado también, pues bueno, lo típico agosto todavía que la gente no está aquí, yo creo que vamos a tener una buena entrada en los Cármenes. Y que vamos a ser realistas, que el plantel rojiblanco también necesita un partido en el que no tenga ese run y que haya un poco más de tranquilidad en todo el entorno. Yo creo que al final, como tú bien dices, Hugo, la entrada, los precedentes que trae de victoria y empate, invitan al optimismo y quizás lo que le hace falta al Granada, un poco de optimismo. Y sobre todo también conociendo un poco al aficionado granadino y granadinista, ¿no? Que aquí, al menos en los últimos años, en la historia reciente, cuando el equipo ha intentado tener un proyecto preciosista, de buen estilo, como no ha acabado saliendo bien, porque claro, pues la capacidad financiera que tiene el Granada no podía permitirse tener esas piezas tan precisas, pues como que ese tipo de proyectos no han cuajado del todo y a la afición no le ha entrado por el ojo. En cambio, cuando ha habido un proyecto un poco más aguerrido, más gris en el juego, pero sobre todo con más derroche de corazón, como ahora mismo es este de Pacheta, pues la gente suele responder y al final la gente en los Cármenes quiere que el jugador se deje el alma, que pelee cada balón, que aunque sepa que no llegue, que corra y que apure la línea de fondo, que lo pelee todo y al final este Granada está empezando a sacar puntos gracias a eso, porque empieza a meter el pie, empieza a ganar duelos, sobre todo en el centro del campo con el tribote, con Rubén Alcaraz a los mandos. Y bueno, sabiendo un poco que ya ha llegado a la primera victoria y que hacen falta puntos, pues lo lógico sería que la afición se vuelque. Ya no sé si Pacheta volverá a retomar la idea del recibimiento con el autobús, puesto que a ese horario tan tardío él dice que prefiere concentrar a los jugadores cada uno en su casa. Pero bueno, al equipo le hace falta una afición como a todos y si se consigue esa cohesión, esa unión, ese sentimiento de pertenencia otra vez, pues todo va a ser mucho más fácil. He visto a muy poca gente en redes, o de lo que he podido yo hablar con la afición en la calle, he visto a muy poca gente pedir la cabeza de Pacheta, a pesar de lo dramática que ha sido la situación, ya lo hemos hablado, el peor arranque de la historia del Granada. Y yo creo que eso habla de que dentro de lo que cabe, el granadinismo es consciente de que tiene un entrenador que es top para la categoría. Pacheta, yo creo que es uno de los mejores entrenadores que puede haber ahora mismo en segunda división. Y de hecho, lo comentábamos antes, lo de colgarse del larguero si hace falta, o sea, no tiene una filosofía que haya que cumplir, no. Pacheta quiere ganar y sabe lo que has dicho tú, Mengíbar, antes, que lo han mandado a la guerra con palos y piedras, lo han mandado a la guerra con jugadores que seguramente pues no son los mismos que él tenía en junio del año pasado cuando fue al Sardinero, o fuimos, que tú estabas por allí también, y el Granada estuvo a 80 minutos de meterse en el playoff, porque se adelanta de hecho en el Sardinero. Es que ha cambiado tanto la situación de Granada en tan poco tiempo y los objetivos, que también yo entiendo que para Pacheta eso debe ser muy difícil de llevar. Yo, por dar el dato, el año pasado la destitución de Guille Abascal se produce con 6 puntos de los 18 primeros, una victoria, 3 empates y 2 derrotas que además creo que fueron en casa. Este año, de los primeros 18 puntos, el Granada ha ganado 2 y ahora son 5 de 21. Ha hecho menos puntos en 7 partidos Pacheta este año que Abascal en 6 el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, creo que refleja bien esa diferencia y que a pesar de eso sí que hubo quórum, yo creo, entre la afición de que lo de Guille Abascal no podía seguir adelante porque había equipo para mucho más. Y este año la sensación es que la gente sabe que si alguien le puede dar la vuelta a esto es Pacheta. Pacheta, al final, su mejor filosofía de juego es competir, es coger un equipo y hacerlo competitivo. Y ya verás si hay que jugar con 3 en el medio, con 4, con 2 o de la forma que sea. La diferencia con Abascal también era un poco
por supuesto, el contexto. Ese Granada de Guille Abascal era un recién descendido de Primera División. Todos esperábamos, me incluyo, que el equipo arrasara un poco en ese primer tramo de la temporada y quizá por eso mismo, por pecar un poco de optimismo, pues el contraste con Abascal fue un poco mayor. ¿Qué pasa también? Que encima el talante que tenía Abascal no era el de Pacheta en rueda de prensa. Claro. Vimos a un entrenador que cuando le caían palos pues iba un poquito más a la defensiva, tenía alguna salida de tono. Recordamos aquella declaración famosa de lo de que para disfrutar hay que comer mierda, no, para comer jamón había que comer mierda primero, ¿no? Entonces, claro, es un estilo de entrenador que funciona en algunos contextos, pero que aquí quizá no es el mejor. Y al final, Abascal, en mi opinión, también cayó a pesar de haber hecho un punto más que Pacheta por las sensaciones, perdón. Ese equipo llegó a ganar en la jornada 2 al Racing de Ferrol, ganó antes que Pacheta, pero la sensación de equipo no era como la que hay ahora con Pacheta. Pacheta ha sacado menos puntos, pero es que vemos al equipo competir mejor que al Granada de Abascal. Todo eso al final, pues imagino que hace que la gente confíe en Pacheta. Yo creo que también hay una cosa que hay que tener en cuenta y es esa conexión. Estamos hablando de conexión, club, equipo, entiendas a lo que es el plantel y jugadores y la afición. Esos tres ejes yo creo que hasta esta temporada no se han terminado de unificar, comparándolo con la temporada de Abascal. Pacheta ha sabido ser un líder, que yo creo que es lo que le faltaba a este Granada, un líder fuera de lo que es el conjunto de jugadores y que tenga la capacidad de oratoria, de conectar con la afición, también saber lo que hay que decirle a la afición en cada momento y que también Pacheta hay que partir una lanza a su favor y es que en todo momento ha sido muy objetivo y muy claro con el aficionado. Va a costar, va a llegar la victoria, ha llegado, pero también hay que pagar un peaje. Y aquí es donde yo creo que tú te referías con lo de Abascal. Abascal al final eso le costaba mucho reconocerlo, tiraba a la defensiva y como bien también decíamos, el contexto no era el mismo. Pero es verdad que Pacheta invita al optimismo, invita también al aficionado a confiar y a darle también ese baluarte a su favor, ¿no? Que yo creo que es lo que necesita también el equipo. Y que puede ser quizá ese hombre que sepa recuperar la comunión equipo-grada, ¿no? Exacto. Sobre todo por el dominio que tiene del tema emocional, como decíamos antes. Sabe conectar, sabe lo que necesita un poco la afición y precisamente ese total que habéis puesto hace nada, ¿no? De Pacheta dándole las gracias a la gente de Granada, haciendo hincapié en que se habían mojado, en que habían venido a Huesca desde Granada. Son todos esos pequeños factores que hacen que al final un aficionado se sienta representado por la gente de su equipo. Por supuesto también comentar el currículum. El currículum de Abascal no era ni por asomo el de Pacheta. Es que yo creo que son la antípoda uno y otro como entrenadores. Sí. Abascal iba a morir con su idea, aparte no tenía ninguna experiencia, es decir, no es que le pudiéramos decir, no, es que Abascal tiene un bagaje que hay que dejarlo. Tenía bagaje en el fútbol internacional, pero nada en España, en el fútbol profesional al menos. Sí, Abascal creo que perdió una liga con el Basilea, que perder una liga con el Basilea en Suiza es difícil. Ya. O sea, tampoco que tuviera a Guille Abascal para tirar cohetes. Iba a morir con su idea, gestor emocional malísimo en mi opinión, de cara al público. No conectó con la gente de Granada. Acordaba Ángel Juanpe esas ruedas de prensa que vivíamos, que decían, bueno, a ver por dónde nos va a salir hoy, ¿no? Que se cortaba con un cuchillo de la tensión que había. Sí, bueno, un rato antes de que lo despidieran, no sé quién le preguntó si tenía miedo al cese, dijo miedo a la muerte, ¿no? O algo así, era un tío súper extravagante y Pacheta era todo lo contrario. Sí, totalmente, salvando la diferencia, Abascal también se parecía un poco a un perfil que ya tuvo el Granada a lo mejor con Robert Moreno, con esa idea muy cerrada de no querer salir de sus convicciones y sus pensamientos, y Pacheta al final es todo lo que el granadinismo al final abarca, esa emoción, esa implicación, ese todo a una, ese vamos a intentarlo hasta el final con esa garra, como tú bien decías, son las antípodas, porque es que al final yo creo que en esa sintonía ahora el club, la dirección acertó con la elección de Pacheta, ya se intentó en anteriores ocasiones, pero es verdad que ahora mismo y en la situación en la que venía el Granada, a un final de temporada ahí que sí, que no, playoff, y ahora con esta temporada que ha iniciado hace ya pues una semana, es lo que necesita el conjunto, a un Pacheta eufórico, implicado y que sea también el capacitado para liderar y asesorar como un mentor también a esos nuevos jugadores que están ahora asentándose. También, hombre, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En mitad de la oscuridad, si apagas la única luz que tiene, pues más complicado todavía. Yo no me quiero imaginar este equipo, si hubiese decidido pues hace un par de jornadas, cuando las cosas iban mal dadas, prescindir de Pacheta,
con la incertidumbre que había con respecto a algunos jugadores, con futbolistas jóvenes que no tenían experiencia y que tienen que ir ganando poquito a poco, yo no sé qué hubiera sido de este equipo, quién hubieran fichado, qué entrenador hubiera querido venir a este Granada de segunda división, sí, pero ante un panorama tan desolador. Yo creo que ahí también el club seguramente habrán valorado esa opción, pero en mi opinión, si han decidido mantenerlo, ha sido por pura inteligencia y sobre todo por puro sentimiento de supervivencia. Es que como de repente desarmemos lo que nos ha costado armar, es que ya sí que sí, sin frenos y a Primera Federación. Totalmente. Y yo creo que también aprendieron un poco de estas últimas temporadas con tantos ceses, sobre todo la temporada del descenso, donde se vio que se quemó a muchos entrenadores y que al final por los resultados no llegaban. El otro día le pregunté yo a Alfredo García Amado en su comparecencia por la estabilidad que le veía a Pacheta y decía, bueno, no esperaba yo otra respuesta, ¿no? Pero decía que ojalá se haya entrado de Granada muchos años y aquí yo creo que también lo deseamos. Esto Pacheta, si nos está viendo en su casa, debe estar encantado. Saltado de lágrimas y de todo de cómo lo estamos poniendo. Zona Pacheta le vamos a poner al programa. Juanpe Mejiva, una porra para el sábado. Bueno, esperemos que podamos alargar el buen momento y venga, vamos a decir un 2-0, otra portería 0, la segunda de la temporada y un partido un poco más tranquilo para no ir con el agua tan al cuello. Yo me mantengo en mi 1-0ismo, ya lo sabes tú bien, esta semana pasada yo dije 0-1, acerté en nuestra porra personas que tenemos. La sobrinal, sí. Y un saludo aquí a todos los sobrinos. Y en este me mantengo con 1-0. Yo subo al 3-0, ¿vale? Que me apetece... Ojalá se den tantos goles, que también... Me apetece un poco de comodidad un día, ¿no? Que ven, un lujo de... Sí, el 1-0 que llegue en los primeros 15 minutos y podamos disfrutar más o menos del asunto. Ángel Mejiva, Juanpe, un placer como siempre teneros aquí y un placer especialmente grande que seáis los primeros de esta temporada, que sea la primera de muchas. Y estrenando encima victoria, o sea que siempre que haya victoria, tráenos, que yo creo que venimos alegres, ¿no, Esto Juanpe? es como la angustia, cuando el Granada gana ya dice la gente que hay que sacarla, para nosotros igual nos va a tener que sacar. Os saco, pero cuando ganemos solo entonces, ¿no? A ver, es que tampoco quiero decir que no volvamos a venir. No, es broma. Vamos a ganar mucho más y vamos a venir mucho más aquí a Zona Deporte. Eso es lo importante. Muchas gracias, chicos, por este ratito tan agradable. Y nosotros vamos a hacer un paréntesis del fútbol, porque ya he dicho que este programa va a ser muy futbolero y la última parte del programa la vamos a dedicar exclusivamente al fútbol. Pero hoy el Covirán ha celebrado su desayuno informativo. Y ha hablado Óscar Fernández Arenas, que ha dicho muchas cosas interesantes. Creo que tenemos por ahí las declaraciones del presidente del Covirán y escuchamos, porque bueno, ha querido destacar tres facetas diferentes en un mensaje. Ha durado cerca de 3/4 de hora esa comparecencia de él, de Eloy Almazán y de Ramón Díaz, a escasos 6 días de que eche el balón a rodar o a botar, en el caso del baloncesto, en el Palacio de Deportes contra el Juventud. Así que esto decía Óscar Fernández Arenas en esta mañana, en ese desayuno informativo que ha habido para la prensa en el Hotel Luna. Primero, los errores, las cosas que se hicieron bien, peor, mal, regular, bueno, llegaron a hacer que descendiésemos, pero una de las cosas que sí hacemos bien en este club es tener los pies en el suelo y no volvernos locos a la hora de hacer unas locuras para que al final se pudiese dar esta opción de poder estar esta cuarta temporada en ACB. Y nosotros aprender de los errores que cometemos durante cada uno de los años que estamos aquí, siempre sabiendo cuál es nuestra situación y en dónde estamos. Agradecer a Pablo y a Zamo. Lo que han hecho por este club me parece histórico. Serán no parte de la historia nuestra del club, sino parte de la historia del baloncesto nacional, porque creo que lo que han hecho me parece increíble. Os lo pido y os lo ruego, que ya intentemos empezar de cero, no Pablo 13 años, siempre con una coletilla inicial, sino Ramón, que ya estaba también aquí hace muchos años y que se fue fuera a formarse, pero que él sentía esto como suyo desde fuera también. No nos pensemos que, lo que he dicho muchas veces, que por ser más guapos, por ser más graciosos, por ser mejores personas, nos van a dar las victorias. Yo tampoco me gusta llorar y decirlo claramente, ni sé tampoco el presupuesto de los demás, porque muchas veces hablamos aquí y decimos, ¿soy el peor presupuesto de la liga? Ni idea, porque no sé cuánto tienen los otros. Nuestro objetivo puro y duro es la salvación, y así lo llevamos en la historia nuestra y en nuestros genes, traslado que ha hecho todo el staff técnico de Ramón a esos jugadores que muchos de ellos
tienen una ilusión especial porque debutan en una Liga ACB y tienen muchas cosas que demostrar. Pues todo eso tenemos que trasladarlo en la pista para intentar hacer cosas ilusionantes, pero que no nos olvidemos que nuestro guión donde está es venir el año que viene a hacer el 5.º desayuno de medios en Liga Andesa. Ese es nuestro objetivo. Esto decía Óscar Fernández Arenas en ese desayuno. Bueno, los mensajes más o menos claros, ¿no? Aparte del... Bueno, a mí me ha llamado sobre todo la atención lo rompedor que ha querido ser respecto a la era Pablo Pin. Habla de que empieza la era Ramón Díaz, de que juega, eso lo ha dicho ya después, no se ha visto aquí en estas declaraciones, pero juega el Covirán de negro este año, por primera vez de negro completo en su historia, y bueno, dice que es un poco como empezar el segundo libro, después de estos 3 años maravillosos en ACB, ese tercer año en el que se descendió deportivamente, pero finalmente, pues ya sabéis, el Real Betis o Sevilla Baloncesto ha acabado desapareciendo, no pudo inscribirse en la ACB y por tanto pues ocupó esa plaza el Covirán como el mejor de los dos descendidos. Ha dejado clarísimo el objetivo es la permanencia, el objetivo no es Copa del Rey, no es nada más que la permanencia, no es meterse en Europa, que si luego viene pues bienvenidísimo sea. Y bueno, presupuesto similar al del año pasado, todavía no está cerrado, en torno a los 4.200.000, quizás se pueda ir a los 4,5 millones, y se mantiene el patrocinio de Saico y viene dentro de muy poquito una tercera equipación roja que va a darle la alegría a esos aficionados que no han visto con buenos ojos que el Covirán juegue de negro en el Palacio. Yo reconozco, ya lo comentábamos el otro día con Ramón Díaz aquí en Plató, que a mí no me convencía del todo, pero bueno, vamos a tener también de vez en cuando el Covirán jugando de rojo, esa tercera equipación, que ya veremos los detalles, pero que seguro que será chulísima. Vamos a hablar, y creo que podemos conectar ya con él, hoy no lo hemos hecho venir, ya lo haremos venir aquí muchas veces en esta temporada, que no se preocupe, pero hoy como teníamos poquito tiempo para el baloncesto, pues le he dicho, venga Mario Torres, atiéndeme por videollamada y te dejo en paz y ya hablaremos, que este año hay que hablar de mucho baloncesto, de G más B del femenino, que están por ahí también haciéndolo muy bien, y de mucho Covirán. Mario Torres, muy buenas noches. Durán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, no te escucho bien del todo, creo que ya sí. Ahora te tenemos perfecto. En una cancha de baloncesto te veo, ¿no? Sí, de hecho, me pillas justo aquí en el Estado de la Juventud con el entrenamiento de GMAP, concretamente del equipo de Liga 2, que ahora mismo pues, vive su segunda temporada en la tercera categoría del baloncesto nacional, y viendo un poquito el entrenamiento porque este fin de semana, este sábado, debutan en tierras catalanas. Juegan contra Girona y aquí están pues, su primer entrenamiento semanal preparando ese debut de la competición. Te llamo para hablar del Juventud principalmente, pero rápidamente un titular del desayuno informativo de esta mañana. ¿Con qué te quedas? No sé si te ha sorprendido algo. Yo destacaba ese mensaje tanto de querer desvincularse, por supuesto se le va a hacer un homenaje ahora cuando venga la tercera jornada, ¿no? Pero bueno, tanto de querer de los 13 años de Pablo Pin, que ya han pasado, que son pasados y que ahora viene Ramón Díaz, tema de presupuesto, ¿con qué te quedas? Bueno, yo me quedo con la calma con la que ha dicho Ramón, que el objetivo es la salvación, porque hemos leído mucho en redes sociales, incluso algunos compañeros, pues oye, muy motivados con el proyecto de Covirán Granada, porque la verdad que ilusiona, a mí me ilusiona, soy el primero que está ilusionado con ese proyecto nuevo del Covirán Granada en esta cuarta temporada en ACB, pero oye, hay que poner los pies en el suelo porque Covirán Granada viene de descender, viene de ser equipo de primera FED, invitado, que de hecho una de las sorpresas es que yo por lo menos no lo sabía, lo ha dicho allí Óscar Fernández Arenas, empieza otra vez a pagarse el canon. Otra vez Covirán Granada tiene esa losa encima de la que se tiene que ir soltando poco a poco, y es un proyecto donde a mí me ilusiona, pero oye, pies en el suelo, todo el mundo concentrado, pasito a pasito, y lo primero es el Juventud. Lo que venga después, pues ya la cancha pondrá a Covirán Granada en su sitio, pero poco a poco el equipo es ir cogiendo forma, Ramón lo ha dicho, está casi al 100% de lo que él quiere para el equipo, y poco a poco pues formar ese equipo que consiga esa quinta permanencia en ACB, que consiga que el equipo siga por quinta temporada consecutiva en la máxima categoría del baloncesto nacional. Viene el Juventud, Mario, y no sé si tiene un poco la sensación que tengo yo de que sí, el Covirán
siempre le ha ganado al Juventud. De hecho, creo que, lo decía antes y lo he dicho mal, creo que el Zaragoza y el Juventud son los dos únicos equipos que a memoria diría que en los 3 años el Covirán siempre le ha ganado en el Palacio de Deportes. Pero la realidad del Covirán y del Juventud es que quizá sea su mejor plantilla de cada uno de estas 4 temporadas. Sí, es cierto que la plantilla de Juventud me parece muy bien formada. Es decir, al final siguen manteniendo el bloque importante de jugadores como Tomic, como Adam Hanga, pero también han firmado jugadores como en el caso de Ricky Rubio, que vuelve otra vez a jugar a baloncesto después de todos esos problemas que ha tenido. Creo que es un Ricky muy diferente al que vimos en su etapa en el Barça después de la vuelta de la NBA, y es un proyecto que también genera ilusión, no te voy a mentir. Tengo muchas ganas de ver a Juventud, pero también lo que te digo, me apetece más ver al Covirán Granada de Ramón Díaz. Me parece más diferencial la plantilla que han formado, porque al final son muchos jugadores debutantes, son 8 nuevos jugadores nuevos en la plantilla, pero por lo que hemos visto en la pretemporada, a mí el estilo de juego que quiere implantar Ramón, de defensa desde arriba, apretando, saltando continuamente al 2x1, mucho volumen de lanzamiento, apenas ataques de 10-12 segundos, todo el mundo tiene licencia para lanzar, todo el mundo puede irse al aro. Oye, yo creo que es un proyecto pues que ilusiona. En cambio, junto a Juventud de Badalona, pues yo creo que va a ser un partido pues muy diferente al que podamos ver más adelante, porque el momento oportuno siempre para pillar a los equipos puede ser el inicio de temporada, cuando todavía no están rodados. No sé si Juventud viene de jugar competición europea esta semana, eso tengo que mirarlo, la verdad, no te voy a mentir, pero yo creo que puede ser el momento oportuno donde pueda Covirán Granada poder meterle mano al equipo de Dani Miret. Lo mencionabas también. Hay ganas también de esa tercera jornada donde se le va a hacer ese homenaje a Pablo Pin. El club me consta que están preparando cosas y a ver también cómo sale, pero oye, yo creo que es un debut en casa muy importante frente a Juventud, tú lo has mencionado, un equipo que no ha ganado a lo que es el nuevo Fundación CB Granada, a lo que es el Covirán Granada, no le ha ganado todavía en el Palacio de los Deportes. Y a ver cómo sale el encuentro de este domingo, porque es a partir de las 12 y espero que haya muy buena entrada. Si vas a hablar tanto, la próxima vez, Mario Torres, te vienes, te dejo los papeles y haces tú el baloncesto entero. Me has dejado ya sin las preguntas, ya me queda, fíjate, me queda ya que preguntarte, lo has dicho un poco, pero que si mejor el Juventud ahora que un poquito más tarde, este equipo que puede estar ahora todavía haciéndose, un equipo que sabemos que va a competir, pues casi a lo mejor por ser semifinalista del ACB incluso, o incluso dar una sorpresa más allá de eso. Para mí yo creo que puede ser equipo de playoffs, seguro, y yo creo que puede dar también alguna sorpresa en función del cruce. Por ejemplo, a mí Gran Canaria no me parece un equipo que se pueda meter en playoffs este año. Lo va a tener complicado, va a sufrir, mi sensación. Pero por ejemplo en el caso de Juventud de Badalona yo creo que es un equipo que no cómodamente, pero sí de manera, yo creo que se puede colocar en el 7º, 6º de la competición. Incluso para mí me parece mejor proyecto que uno de sus vecinos, que el Fútbol Club Barcelona. Me parece que Juventud ha sabido reforzarse de la manera adecuada, la llegada de Ricky se está centrado y puede volver a disfrutar del baloncesto como hemos estado viendo en pretemporada, va a ser muy importante y yo creo que es eso, que es el momento oportuno para poder meterle mano al equipo catalán y también teniendo en cuenta que Covirán va a debutar en casa, va a debutar contra su gente. El otro día las sensaciones no fueron muy buenas, pero oye, es que es el momento oportuno, es decir, no venimos de un buen partido de presentación, de hecho me parece, no vimos el de Murcia, pero me pareció el peor que hemos visto de esta pretemporada y es lo que dice la gente y lo decimos también los entrenadores. Al final, antes de un partido importante, se juega o se entrena mal. Así que yo creo que es el momento oportuno para que Covirán Granada pueda dar esa sorpresa, entendámoslo de esa manera, de conseguir la primera victoria de la temporada en el Palacio. A ver si da la sorpresa el Covirán y gana por 4º año consecutivo al Juventus. Sería un sorpresón. Mario Torres, qué bien te veo siempre que estás cerca de una cancha de baloncesto. Hoy te has escapado, pero para la próxima te viene aquí al plató, ¿eh? Para la próxima voy. Y de hecho tengo ganas de visitarte, porque el año pasado creo que solo pude ir 2 veces y mira que tuve bastantes invitaciones, pero este año vamos a intentarlo. Aparte, me he quitado los entrenamientos de los lunes para terminar a las 8:30 y poder irme tranquilamente allá a zona de deporte. Nadie ha sido amenazado para que Mario Torres se quite los entrenamientos de los lunes. Amigo, un abrazo. Un abrazo, Hugo. Bueno, pues Mario Torres, que
conoce, no se le escapa nada del baloncesto y que nos dice que efectivamente va a ser un partido bastante difícil para el Covirán este fin de semana contra el Juventud de Badalona. Tengo por aquí ya a Jorge Molina y a Fermín Criado de la Arenas de Armilla. Nosotros hacemos un parón publicitario y estamos de vuelta, que nos queda lo mejor del programa. Estamos de vuelta en esta noche futbolera, lo decíamos, noche de alegrías, que ganó el Granada ayer por primera vez en la temporada, que tenemos al Covirán debutando ya este domingo, su cuarto año seguido en la ACB, y otra alegría que además nos vamos a llevar en PTV nosotros particularmente, porque ya sabéis que nosotros estamos aquí en Armilla y le tenemos un cariño especial a la Arena, pues nos la estamos llevando eso con el Arena, porque es que son 4 victorias en 4 partidos de este equipo que está entrenando este año Jorge Molina, y tiene una pinta que, en fin, no quiero yo ser quien diga cuáles son los objetivos de este Arenas de Armilla, que para eso tenemos estos invitados, pero la cosa está pintando muy bien y estamos muy ilusionados también con la Arena. Empiezo aquí por mi derecha más cercana, Fermín Criado, presidente de la Arena. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Habéis empezado volando? Bueno, agradecer la invitación en primer lugar. Y bueno, sí, la verdad que un proyecto ilusionante. Es cierto que bueno, se está trabajando muy bien. Al final eso, pues, bueno, cuando se monta un proyecto a nivel deportivo, bueno, lo primero que uno intenta es hacer un equipo, pues, para mantenernos en la categoría, obviamente, lo antes posible, sin marcarnos tampoco objetivos ninguno, sí es cierto, pero sí es verdad que bueno, cuando surgió toda la oportunidad de Jorge Molina, se empezó a labrar un proyecto, creo que muy ilusionante, al final un proyecto muy bonito, haciendo un vestuario sano, que eso también es un punto a favor, ¿no? Y bueno, pues ahora es pronto, obviamente, esto acaba de comenzar y queda mucha liga por delante, vendrán partidos complicados, se perderá también, se empatará, pero bueno, ya esos puntos que tenemos ahí son importantes, es una buena dinámica la que tenemos, y intentaremos seguir así y seguir soñando, obviamente, porque ¿por qué no? A lo mejor en un futuro a ver si nos depara y se puede hacer algo más, ¿no? Está claro. Jorge Molina, ídolo futbolístico en Granada y ahora en Armilla. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo son las sensaciones hasta ahora, Jorge? Porque habéis empezado, que yo creo que, hombre, no voy a decir que ni en el mejor de los pronósticos, pero veros líderes de la tercera red después de 4 jornadas, imagino que sienta bien y hace más fácil el trabajo, ¿no? Sí, bueno, sobre todo más que verte líder, lo de la posición ahora mismo en la jornada 4 es más anecdótico que otra cosa. Pero sí que, pues bueno, 4 victorias de 4 posibles es muy importante y quiere decir del trabajo que se está haciendo, de la implicación de los chicos y bueno, verdad que el inicio es para estar contentos. Fermín, quiero que me hable un poco del proyecto de este año, ¿no? ¿En qué ha cambiado? Porque la sensación que estamos teniendo todos también incorporar una figura como Jorge Molina es de que la Arena de Armilla, ya no solo este año, sino en los últimos años, está creciendo mucho, ¿no? ¿Cómo califica este crecimiento de ya unos cuantos años y el proyecto que tenéis esta temporada entre manos? Bueno, sí es cierto que ahí sí estoy contigo, la Arena es una anécdota, pero cuando nosotros llegamos aquí al club, obviamente yo soy nacido y criado de Armilla, y bueno, pues nos centramos y la Junta Directiva empezamos a trabajar, nos encontramos el club con 225 licencias, Una situación muy complicada a nivel económico, pero bueno, se ha ido haciendo una reestructuración en todas las partes, hemos ido limpiando esa deuda económica que había y bueno, se ha ido trabajando muy seriamente, la parcela de coordinación, parcela deportiva, delegado, directiva, o sea, en general eso al final va sumando y se va creciendo. Obviamente, pues la Arena no había tenido tampoco categoría en división de honor, como fue ha sido cadete de división de honor, el infantil, el juvenil, este año también ascendido a división de honor, el tercera red femenino, también tercera, que tenemos el femenino, obviamente. O sea que el club ha crecido mucho, estamos también rondando ahora mismo los 51 equipos con las escuelas, estamos ahora mismo entre los 3 clubes con más licencias en Andalucía. De hecho, recibimos también el premio de la Junta por el trabajo, por el crecimiento del club. O sea, se ha ido creciendo en muchas parcelas y al final, bueno, todo esto es darle una seriedad a un proyecto, intentar profesionalizarlo desde el primer momento, que era
seña de identidad, o sea, seguir creciendo como un club profesional, obviamente los pies en el suelo porque somos un club humilde, un club que al final es un club histórico que vamos para los 94 años de historia y bueno, es cierto que estamos de enhorabuena, ya te digo, por el crecimiento, ¿no? Por esa gran familia que hemos creado con niños y niñas y tenemos también una parcela muy grande en equipos femeninos que también, bueno, pues estamos intentando con el tercero, como te he dicho, y poder también llegar, si podemos ascender, pues también hay que, ¿no? Tanto por unos por otros y bueno, creo que se está haciendo un trabajo muy serio y tenemos que seguir creciendo, ¿sabes? O sea, no nos queda otra y el nombre de la Arena de Armilla, pues como te he dicho, es un nombre pues ya de muchos años en auge, desde luego que sí, ¿sabes? Y bueno, pues ahí estamos, la verdad que mucho trabajo, sacrificio, esfuerzo, a nivel económico también obviamente es muy difícil sacar este proyecto y en el volumen que está la Arena con las categorías nacionales, pero bueno, también es cierto que todo esto también crece, pues bueno, por el apoyo también que tenemos en este caso de nuestro patrocinador, que también, bueno, pues apuesta, que no es fácil buscar patrocinadores a día de hoy y eso pues nos está ayudando a crecer también y poder seguir dando pasos hacia adelante. Y esta estructura, Fermín, Jorge, que a pesar de ser un equipo en tercera ref, ¿no? Como es vuestro primer equipo, lejos del fútbol profesional, da la sensación de que hay muchas cosas que se parecen al fútbol profesional, ¿no? Ya nos cuentan los 51 equipos y bueno, y todas las cosas que se hacen para el bienestar de los futbolistas dentro de que, lógicamente, no se puede vivir del fútbol siendo futbolista en tercera ref y yo creo que eso es consciente seguramente cada uno de tus jugadores, ¿no? Pero cuéntame, Jorge, si tú lo sientes así también, ¿no? Este crecimiento de la Arena que también está siendo a nivel de estructura deportiva y a nivel, por decirlo así, de hábitos, ¿no? Que se puede parecer un poco o por lo menos estar siguiendo los caminos hacia el fútbol profesional. Sí, es la intención que teníamos desde el primer momento que nos reunimos con Fermín, con la junta directiva. La idea era esa, era intentar profesionalizar en la medida de lo posible, evidentemente sabiendo dónde estamos, pero bueno, implantando cambios que sabíamos que nos podían ayudar después al rendimiento del equipo. Y pues bueno, se ha apostado por entrenar por las mañanas para poder trabajar más tiempo en campo, para poder trabajar más en análisis de vídeo. Se ha buscado también el tema de GPS para poder tener control de cargas, para saber un poquito más sobre los jugadores, el vídeo que lo tenemos también, que al final es una cosa fundamental que nos ayuda mucho y bueno, era el objetivo, ir creciendo de la mano, ir mejorando en el día a día los entrenamientos, la calidad de los entrenamientos y bueno, creo que lo estamos consiguiendo. ¿Cómo surge para ti la opción de la Arena de Armilla? ¿Qué viste en el proyecto? Bueno, sobre todo el interés que tanto Fermín como todos los que pertenecían a la Arenas que me han mostrado desde el principio. Ya el año pasado nos reunimos, estuvimos hablando, hicimos ese contacto y bueno, verdad que creamos oportuno el iniciar el proyecto este año desde cero, crear una base sólida, como decíamos, de hábitos, de rutinas y bueno, por ahí estamos con la ambición que creo que tenemos los dos, tanto por mi parte como por parte del club y creciendo, lo que decíamos, creciendo de la mano. Jorge Molina parece contento con el Arena, imagino que el Arena está contento con Jorge Molina, ¿no? Sí, la verdad que sí. Me estaba riendo porque, sinceramente, cuando todo comienza o cuando yo, Jorge, bueno, decido llamarlo y tal, yo lo llamé, pues nos reunimos para echar un rato tal, pero yo lo llamé al principio para que se incorporara de jugador, ¿eh? Y decía, ¿cómo puede ser Jorge con esa calidad que ha tenido como futbolista, como tal, ¿no? Obviamente había tenido la lesión que había tenido, pero realmente, bueno, para mí es un tío joven, un tío que se ha cuidado mucho, pero por ahí empezamos, ¿no? Luego si la coordinación está, luego ya... Pero la realidad que bueno, luego ya del objetivo sí lo teníamos claro y ya pues para nosotros era un placer tenerlo con nosotros y es verdad que un proyecto, desde que nosotros arrancamos con esto, pues queríamos darle esa seriedad
con un míster como es Jorge Molina y bueno, la verdad que al final se ha creado un cuerpo técnico también que es verdad que es una maravilla. Y lo que tú has dicho, está claro que hablamos de la profesionalización del club y también el tema de los entrenamientos de la mañana. Yo al principio yo decía, vamos a ver esto como se... Porque hay que compaginar con trabajo, entiendo. Claro, y, era complicado. Cosas, aparte era complicado. Pero está claro que al final el jugador se ha comprometido a eso, aparte de sus entrenos, el gimnasio también, lo tenemos también por la mañana. O sea, es un salto importante, ¿no? Con sus GPS, con tal, eso, bueno, pues al final teníamos la pieza ahí para que funcionara todo esto y se ha llevado a cabo bien y se está trabajando muy bien. Al final es otro aire, no es lo mismo llegar a las 8:30, a las 9, a entrenar, días de lluvia, días de frío, no es lo mejor, no te quiero decir dentro de no es lo ideal. Obviamente si nos quedara otra, pues tendríamos que entrenar como hemos entrenado otro año y fuera, ¿no? Pero bueno, son pequeños detalles que al final eso pues no, pero habría que hace ver crecer. El porcentaje de equipos de tercera red que entrena por la mañana, ¿eh? Sí, yo creo que Motril sí entrena por la mañana, Torre del Mar yo creo que también entrena por la mañana. Hay algunos equipos que... Pero que no es lo habitual. No es lo habitual, sinceramente. Pero bueno, la verdad que súper contentos, es otra dinámica. Sí, sí. Luego tienen ellos ya sus tardes libres, o sea que bueno, está funcionando muy bien y estamos encantados, la verdad, de este modelo de trabajo que se ha elegido. Y Jorge, tu primer banquillo como primer entrenador, ¿en qué momento crees que te llega? ¿Cómo estás viviendo estas primeras sensaciones, ¿no? de dirigir una plantilla? Y también preguntarte, ¿cuánto crees que te ha servido ese tiempo que estuviste con Paco López en el cuerpo técnico? Que imagino que ahí se aprende un rato también. Sí, mucho. Me sirvió mucho también con el Cacique y con Sandoval, que estuve todo el año. Pero es verdad que con Paco López, sobre todo, muchísimo. Creo que tiene una metodología de trabajo espectacular y me sirvió como de jugador primero y después a pasar a trabajar con ellos. Pero sí que es verdad que trabajando con ellos te das cuenta de muchas más cosas, de cómo preparan todo, de cómo analizan los partidos, de cómo las sesiones, la metodología. Es verdad que con Paco estuve, no sé si fueron 3 o 4 meses dentro del cuerpo técnico, pero fue un máster avanzado y la verdad que muchas de las cosas del día a día sí que tienen que ver con la metodología que ha utilizado Paco también. Y cuéntame cuáles están siendo tus sensaciones, ¿no? con el equipo hasta ahora, porque estamos hablando de esas 4 victorias en 4 partidos. Fermín no te va a dejar hablar de objetivos, pero la cosa pinta muy bien, ¿no? El año pasado el Arena al final acaba estando en media tabla, creo que os salváis por 11 puntos, al final un cierto colchón para salvarse, pero la sensación que tenemos, Jorge, es que este año el Arena puede aspirar a algo más. El objetivo es ganar esta semana al Churriana y no mirar más allá. No nos sirve de nada mirar ahora a marzo a cuál es el objetivo. El objetivo es seguir trabajando conforme se está haciendo, con la implicación que están teniendo los jugadores, con esa actitud y sobre todo no bajar ese nivel de exigencia que estamos teniendo y que bueno, que es verdad que después de 4 victorias pues es normal que la gente se tienda a relajar un poco y bueno, ahí tenemos que entrar nosotros también para que no pase y para intentar mantener estos resultados, pero sobre todo estas dinámicas de juego y de resultados. ¿Cómo estáis viendo la Liga este año, Fermín? 6 equipos granadinos, ¿eh? Tenemos en el grupo 9 de tercera red, el Churriana que ha subido, el Granada, el Recre que ha bajado de segunda a tercera, y los 4 que había el año pasado, que por desgracia se han mantenido porque estuvo ahí el Motril y los Huetos peleando por subir, finalmente no pudieron. Sí, bueno, para mí encantado, yo con más equipos granadinistas que tengamos en la categoría mejor. Primero porque nos quita de salida, nos quita de bueno, pues la hora del traslado de autobuses, comidas, tal, y obviamente que mejor que... de hecho, por ejemplo, Almería este año pues se ha quedado sin equipos en tercera red, ¿no? Es verdad que Almería, bueno, y con equipos que nosotros hemos tenido una empatía buena, nos hemos llevado bien con la junta directiva, tal, pero sí es cierto que es lo que te quiero decir, o sea, que mejor tener equipos de Granada ahí. Obviamente, como tú habías dicho, bueno, Huetortaja estuvo cerca el año pasado, ojalá que hubiera ascendido. Huetor Vega estuvo a punto de meterse también.
porque al final eso es un premio y al final Granada también necesita, ya no hablo de la Arena, hablo en general, que si aquí en Granada tenemos aquí equipos en tercera red y alguno se puede colocar, no tenemos otro equipo detrás de Granada que pueda estar, ¿no?, en segunda red, ¿no? Entonces, ojalá que fuese algún equipo granadino y pudiéramos estar luchando pues para estar ahí, ¿no?, obviamente. Jorge, tú que eres hombre de fútbol, ¿cómo ves esta situación? Porque da mucha lástima, ¿no?, lo que comenta Fermín, desde el Granada, que está en segunda, no hay ningún equipo ya hasta tercera red en nuestra provincia. Sí, es una pena, porque al final es verdad que hay muchos equipos, como estáis comentando aquí, que bueno, ojalá se diera la opción de que hubiera alguno más ahí entre medio y que Granada no estuviera en segunda, que estuviera más arriba, ¿no? Pero que hubiera más equipos también ahí entre medio, pues al final siempre va a ser bueno para la provincia y para la ciudad. ¿Cómo estás viendo al Granada? Te lo tengo que preguntar. Tu último equipo como profesional y en una situación pues, muy diferente a la que te tocó vivir como jugador y en ese año como entrenador, que es verdad que viviste un año un poco aciago, ¿no?, en el que no salió prácticamente nada en primera división, pero hoy la primera división desde luego que le queda muy lejos al Granada, ¿eh? Sí, bueno, está siendo un año complicado en cuanto a todo, en cuanto a lo deportivo y en cuanto a, bueno, un poquito a todo el funcionamiento diario del club, ¿no? Pero sí que es verdad que en cuanto a lo deportivo, en estos últimos partidos se ha ido mejorando. Pacheta creo que está haciendo un gran trabajo con la victoria de ayer en Huesca y ojalá sirva para coger confianza y seguir dando ese resultado y dándole continuidad a esta mejora del equipo. ¿Sigue mucho al Granada? Sí, intentamos seguirlo mientras que no coincida con nosotros. Este año es un poquito más complicado, pero si hay oportunidad de verlo, sí que me gusta verlo y seguirlo, evidentemente. Quiero terminar esta entrevista enseñando un vídeo que quiero que Fermín me explique, porque yo cuando lo vi en su momento reconozco que me reí bastante y me dio alegría verlo, ¿no? Fíjate, las buenas juntas que tiene el Arenas de Armilla. ¿Lo tenemos por ahí, compañero? Venga, pues vamos a verlo. O sea, ese buen amigo que tiene Fermín Criado. Un saludo muy fuerte a Arenas de Armilla, un club de los de verdad, con un presidente de verdad, que es Fermín. Estamos aquí en Jeddah, celebrando una buena velada, en la víspera del partido de la final de la Supercopa entre el Barça y el Madrid, y mañana se vivirán muchas emociones. Visca el Barça y visca Arenas de Armilla. Gracias, Fermín. ¿Cuánta gente habrá dicho visca el Barça y visca la Arenas de Armilla así todo seguido, eh? Voy a decir, visca el Barça y visca Cataluña, digo, cuidado, se reyó, ¿sabes? Y bueno, la verdad que dentro de todo lo que se mueve, ¿no?, a nivel político, mezclar política con el deporte, obviamente, aparte de todo eso y toda la historia, es un buen tío, la verdad que tenemos buena relación. De hecho, nosotros ya hemos podido estar en la Copa del Rey, nos invitó en la Copa del Rey, estuvimos viendo un partido de Liga, hemos hecho el tema del campo que se hizo con el Barça. Y bueno, la realidad que a nosotros nos enorgullece que el club, como es un Barcelona, un Fútbol Club Barcelona, pues nos tienda la mano pues para hacer distintas cosas que nos propone, ¿no? Eso pues nos alegra mucho, porque no es fácil que un club humilde pues esté en esa posición, no te quiero decir. Y lógicamente cualquier cosa o tal o otra cosa que estamos ahí preparando, que puede ser que se lleve a cabo, pues al final se agradece, ¿no?, que tengamos esa oportunidad. ¿No nos va a poner el caramelo en la boca? Todavía no puedo hablar porque no hay nada, ¿no?, cerrado en este caso. Ellos vienen, Ruller viene la semana que viene porque tenemos pendiente. Yo he estado también hace poquito y ahora vienen ellos para acá porque viene también a ver la Alhambra y bueno, vamos a llevar. Y bueno, pues hablaremos de algunas cosillas, pero te lo contaré. De todas formas, te llamo a decir, oye, esto te vamos a dar la noticia para que... Venga, y abrimos, a ver si que va a estrenar el Arenas de Armilla, el Camp Nou nuevo y estamos aquí tan tranquilos, Fermín. Ojalá. ¿Qué deseo le pedía a esta temporada de la Arena? Ya no hablo de objetivos, sino a nivel vuestro. Jorge, tu primera temporada en los banquillos. Fermín, ya muchos años al frente de este proyecto, también como armillero. Jorge, casi como granadino de adopción. ¿Qué le pedía a esta temporada? Yo creo que al final hay que pedirle salud para los jugadores, que son los que juegan y
y es lo más importante. Después lo otro ya viene con el trabajo diario y eso ya nos encargaríamos nosotros. Fermín, ¿qué le pedimos? Pues yo nada, sinceramente que bueno, lo ha dicho Jorge, que nos vaya bien todo, que esto al final lo más importante es la gran familia que tenemos aquí, los areneros, y bueno, seguir con una dinámica que sea positiva y que disfrutemos del fútbol. Obviamente es difícil, pero bueno, hay momentos de felicidad, otros momentos de... ¿no? Así que tengamos salud, que eso es lo más importante también, y nada, y a seguir soñando, que eso también es importante. Pues mucha y si salud. No, pues no nos queda otra hombre, que lo que nos venga. Hay que soñar. A remar todos juntos. Hay que soñar que os habéis ganado el derecho a que soñemos todos con el Arena. Para este fin de no nos mojamos, que tenemos derbi, el primer derbi del año, hay que ser imparciales, aunque ya sabéis que a nosotros nos tira un poco el corazón al Arena de Armilla. Así que nada, Fermín, Jorge, desearos toda la suerte para este primer derbi contra el Churriana y para toda la temporada, que os podáis venir aquí en la segunda vuelta y sigamos hablando de que el Arena es el líder y ya me puedas decir que sí, que el objetivo es ir para arriba. Bueno, vamos a dejarlo ahí, o sea, si la cosa va, pues ya... Nos dejamos el trato hecho, ¿no? Eso, se queda ese trato y hecho y que nos dé la exclusiva de lo que estás tramando bueno, con Laporta. Ahí estamos, ya hablaremos. Jorge, toda la suerte. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, una cosilla te iba a decir para terminar ya, también agradecer que nos he dicho al Ayuntamiento de Armilla también, ¿vale? Porque es verdad que con el tema de las instalaciones siempre están echándonos una mano en todo la medida de lo posible, en fin, y también aquí dar las gracias a ellos y también ya aprovecho para darle también a nuestra familia que siempre están detrás de todo esto, siempre figuramos nosotros, pero gracias también al apoyo, ¿no? En este caso de nuestras mujeres, de mi mujer que es Beatriz, mis niños y también las mujeres de los directivos, las mujeres de todos, o sea que al final también pasa mucho detrás de todo esto para apoyarnos, ¿vale? Pues desde luego que sí, ahí queda ese saludo. Han venido por aquí hoy unos futuros jugadores de la Arena de Armilla que están ahí detrás de las cámaras, así que esa gente que está apoyando también, muy importante. Muchas gracias, Jorge, Fermín, y nosotros los 4 minutitos de programa que nos quedan los queremos aprovechar para contar quizás, pues hombre, en otra dimensión, la alegría grande de la semana, porque tenemos a la Unión Deportiva Maracena a puntito, bueno, a puntito, igual su entrenador no dice que están a puntito, pero a un paso de jugar contra un Primera División en la Copa del Rey. Javi Vilaseca, entrenador de la Unión Deportiva Maracena. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, bien, muy bien. Acabamos de terminar el entrenamiento hace poco y bueno, ya esperando la cita que tiene con vosotros. Voy a pedirle a los compañeros, que creo que no me han dado el sonido aquí, en los telespectadores se han podido escuchar a Javi Vilaseca. Javi, ¿cómo vais de nervios? Porque creo que estáis viviendo la semana más grande quizás de la historia de la Unión Deportiva Maracena, ¿no? Tener la oportunidad de pasar de ronda o pasar ya la primera ronda de la Copa del Rey y recibir a todo en Primera División. Sí, a ver, lleva toda la razón del mundo. Pero es verdad que, como has dicho, muchas veces los entrenadores tenemos que tener cautela. Y es verdad que el próximo miércoles, dentro de 2 días, tenemos jornada de Liga. Y es un partido bastante importante, que nos enfrentamos a Cantoria, que es un equipo que a priori tiene que estar luchando por estar arriba, al igual que nosotros en Liga. Y a partir del jueves, pues centrarnos en lo que de verdad es lo que dices, que al final es algo tan histórico y es inevitable estar pensando en lo que va a pasar el sábado. Estamos todos deseando que llegue, pero sin olvidar que tenemos la Liga el miércoles. Debe ser difícil convencer al vestuario de ese partido de Liga el miércoles por lo que dices, que os viene un partido en el que seguro que vaya a tener la ciudad deportiva completamente abarrotada. Y rápido, porque nos queda un minutito de programa solo, preguntarte cómo fue la cosa el sábado pasado, ese partido en Ceuta, os traí el empate, ese gol de Cleverson con el que os adelantáis, luego el empate del Sporting de Ceuta, que por cierto estamos viendo el resumen gracias a los compañeros del Faro de Ceuta. ¿Y qué esperáis del partido de este sábado, Javi? ¿En qué cambia la cosa? ¿Qué tiene que hacer el Maracena para ganarle al Sporting de Ceuta? Bueno, primero, sobre todo, tener muchísima paciencia, porque, bueno, intuimos que el equipo contrario, pues como fue también aguerrido en su campo, lo será en el nuestro. Es verdad que al final nosotros tenemos que tener muchísima paciencia, intentar llevar el partido a nuestro lado, que intentar tener la pelota, ser verticales cuando es preciso,
pero sobre todo darle mucha intensidad y ritmo, porque yo creo que es lo que a ellos les costará un poquito, porque las dimensiones del terreno de juego nuestro bastante más grandes, césped natural, cualquiera no está preparado para hacerlo. Es verdad que el otro día del partido, por pena, nos vinimos solamente con un empate. Es verdad que el equipo estuvo bastante bien, estuvo en buen nivel para intentar haber venido con la victoria, pero sabíamos que jugar allí no iba a ser sencillo y así fue. Entonces, bueno, la verdad que los jugadores están bastante concienciados de que no podemos ponernos el cartel de favorito, y si nos lo ponemos tiene que ser siendo conscientes de que el favorito tiene que ir a por el partido del minuto 1 y cuanto antes abramos la lata, pues mejor. Javi, la gente de Maracena estoy convencido que va a llenar hasta arriba ese campo de la ciudad deportiva, y desde aquí de Zona Deporte os deseamos toda la suerte. Yo, no me echen la culpa, yo no tengo ninguna duda de que vamos a tener al Maracena en la siguiente ronda de Copa del Rey, así que si te parece, en caso de que eso sea así, volvemos a quedar para la semana que viene y ya te pregunto lo de a qué equipo de primera división queréis enfrentaros, que ahora mismo si te lo pregunto vamos a agafar y no podemos. Perfecto, esperamos la semana que viene y bueno, ganar en Cantoria y a partir del jueves centrarnos en algo que va a ser histórico no solo para el club, sino para incluso la provincia de Granada. Estaremos pendientes. Javi Vilaseca, entrenador de la Unión Deportiva Maracena. Muchas gracias y muchísima suerte para este sábado. Bueno, pues esto ha sido, gracias Javi, esto ha sido todo en este Zona Deporte de lunes, completísimo. Hemos tenido a Jorge Molina, Fermín Criado, ante Granada Club de Fútbol Covirán. Ya para más no damos. Lo que sí esperamos que el lunes que viene contemos que el Maracena está en la Copa del Rey, está en esa primera ronda y que va a recibir a un equipo de primera división aquí en Granada. Además, a las 6:30 del partido en Maracena, si queda tiempo ahí al Maracena, coger el metro, el coche, lo que sea, e ir corriendo a Los Cármenes para ver el partido contra el Sanse. Nos vemos el lunes que viene. Un saludo.